Uno, dos, tres. Bien, buenas noches. Estamos nuevamente reunidos para hoy día continuar con la segunda sesión del primer tema, el segundo módulo del Diplomado de Coaching Educativo. El primer tema que estamos tratando es educación en valores, y que en la clase anterior tratamos hasta la clasificación de los valores. Vamos a empezar esta segunda sesión invitándolos a una profunda reflexión sobre lo que hemos tratado. ¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Qué opinan ustedes? De su experiencia, de la experiencia que tienen, la experiencia en los diferentes niveles de educación, tanto a nivel inicial, a nivel primaria, a nivel secundaria, tanto a nivel de educación superior, tecnológica, universitaria, posgrado. ¿Cómo ven ustedes la formación de los nuevos ciudadanos que conducirán el país? Repito la pregunta, la reflexión. ¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? Esto involucra dos aspectos importantes. El primero, tener consolidada la competencia del saber, es decir, formarlos en conocimiento académico, en técnicas, en métodos, herramientas, instrumentos para adquirir el conocimiento y también para que ese conocimiento sea puesto en práctica. Hasta ahí estamos bien. Nuestro sistema no da eso. ¿Debe quedarse solamente allí o avanzar hacia una formación integral? Y la formación integral, ¿qué necesita? ¿Hacia dónde necesitamos avanzar? ¿A qué se refiere cuando nos dice o formar hombres completos? ¿Qué opinan? ¿Qué sugieren? Claro, hombres completos significa que sean hombres con la práctica de valores, hombres que tengan ética, que actúen en función de sus principios, hombres que independientemente de su condición académica o de su crecimiento académico, sean capaces de responder ante las diferentes circunstancias que le da la vida, que le pone la vida, en función de sus valores. Ya no basta hoy día ser competitivos en conocimiento, acumular bastante cantidad de conocimiento. Ya no basta, ya no es suficiente eso. Ya no es suficiente ser especialista en una materia. Hoy día necesitamos, aparte de estas dos competencias importantes, necesitamos fortalecer nuestro ser, nuestra conducta. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a las circunstancias que nos pone la vida académica, la vida laboral, la vida social? ¿Cómo nos enfrentamos ante las circunstancias cuando vemos a alguien que está cometiendo un ilícito? O cuando a nosotros nos invitan, nos incentivan para cometer un ilícito. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuál es la capacidad de respuesta que yo debo de tener ante estas circunstancias? A eso se refiere como hombre completo. Hombres que sean íntegros. Hombres que no solamente sean doctos en su materia,
sino que sepan practicar los valores que hemos hablado en antes, en la clase anterior. La honestidad, la verdad, la lealtad, la responsabilidad, la puntualidad, para así ser hombres completos. Por ejemplo, el caso típico, acá en Perú, un excelente abogado, un eximio abogado, pero siempre llega tarde a sus citas. El cliente tiene que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lo mismo sucede con los profesionales en medicina. Los médicos son excelentes médicos, pero llegan a la consulta 1 hora, 2 horas, 3 horas después que han citado al paciente. No están practicando el valor de la puntualidad. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Cómo reacciona el pueblo? Ah, Pedro es bueno. Pedro es excelente. Pero ya no me voy a ir a atender con él porque él es impuntual. Me hizo esperar 3 horas, 4 horas. Y si un cliente, un paciente, toma esa decisión, imagínense ustedes, esta misma posición se hace como reguero en pólvora. Y siendo usted un excelente profesional, altamente competitivo en conocimiento y experto en su área, por no ser un profesional completo, no va a tener clientela, no va a tener pacientes. Hoy día necesitamos ser completos, necesitamos formar hombres, pues nuevos ciudadanos que practiquen valores, que sean altamente competitivos, que sean completos, para que mañana sean extraordinarios, sean gente que genere confianza y que se pueda firmar un contrato con ellos. Hoy tenemos que asumir ese reto nosotros como docentes para inculcarles a ellos que no basta el conocimiento, no basta sacarse 20, no basta hacer bien los trabajos, sino practicar los valores. Y vuelvo a reiterarlo en la primera sesión. Nosotros tenemos esa oportunidad de poder predicar con el ejemplo. Y ahí poco a poco, un largo proceso, formar hombres completos. La siguiente reflexión. ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social? Estamos hablando de la autonomía del individuo. Es decir, queremos formar hombres que mañana digan al jefe y le digan la famosa frase, sí señor, o queremos potenciar y formar hombres que sean autónomos, que a través del valor de la libertad sean capaces de manifestar su posición, sean capaces de manifestar si están de acuerdo o no están de acuerdo, sean capaces de decir su verdad. Hoy día necesitamos formar, potenciar jóvenes ciudadanos que tengan la valentía de decir, esto no me gusta, de decir, sí estoy de acuerdo con esto, de decir, propongo esto, de tener una postura crítica. Debemos hacer el esfuerzo entonces de formar jóvenes que critiquen
mi posición, que no la acepten como tal, que sean capaces de dudar de lo que el docente les dice, para que a través de la reflexión, para que a través de la duda generen el interés de la investigación y puedan aportar. Uno de los instrumentos importantes para la generación de esta autonomía en cada uno de los jóvenes, es, por ejemplo, el ensayo. A través de un ensayo nosotros podemos llevarlos a los alumnos a que ellos hagan una descripción de la realidad, tal como la perciben. Pueden hacer una crítica a la realidad. Pueden presentar argumentos ante esa realidad. Entonces, el alumno, en este proceso, en estos 3 niveles de ensayos, el alumno poco a poco va adquiriendo autonomía, va a potenciar su capacidad de libertad, porque vamos a ir construyendo una conciencia independiente. Independiente significa no depender del docente, no que asuma su propio rol, que asuma su propia posición crítica ante tal situación. Entonces nosotros tenemos que darle esa libertad. Nosotros tenemos que incentivar para que el alumno asuma esa posición. Para que mañana no tenga miedo de conducir el país, no tenga miedo de asumir cualquier función pública en los diferentes niveles de la administración estatal. Y va a tener esta persona, este alumno, va a tener la suficiente seguridad, la suficiente libertad y la suficiente capacidad para actuar libremente, para potenciar su autonomía. Solo así podemos, mañana, potenciar el gran cambio, la gran transformación que la sociedad exige. La siguiente reflexión. ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? Fíjense que esta reflexión es abayazadora. ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? Dos posiciones. ¿Hay que ser originales? ¿Hay que ser innovadores? Dar el salto cuantitativo para diferenciarme del grupo, es decir, del montón. O seguir la corriente, entrar al grupo y mimetizarme con ellos y seguir la conducta tradicional. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted como docente? ¿Qué es lo que cómo usted tiene que influenciar en ese alumno para sacarlo del montón y colocarlo en una posición de liderazgo, una posición de creatividad como primer paso para la innovación? Una posición en la que él pueda desarrollar todas sus potencialidades, todos sus talentos. El rol que debe desempeñar el docente es descubrir ese talento y a partir de ese descubrimiento potenciar su capacidad creativa y luego su capacidad innovadora. Respetando sus propias producciones. Y es acá donde hay mucho pan que rebanar. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una sociedad que practicamos la cultura de la negatividad, es decir, la cultura de la sanción. ¿Qué hacemos? Alumnos
van ustedes a hacer ese trabajo, esta monografía. Les damos el esquema, les damos las pautas. Y de 25 alumnos, 30 alumnos, 1, 2 salieron en algún aspecto de las pautas del esquema que le hemos dado, y esos alumnos, cuando presentan su trabajo, nosotros los sancionamos y le decimos, está mal tu trabajo, porque no respetaste las pautas que yo te he dado. Y sancionamos ese trabajo, criticamos ese trabajo. Cuando la postura del docente debe ser a la inversa. Es decir, ¿por qué has hecho esto? Susténtame esto. Me pareció agregarle este punto, me pareció cambiar esto. ¡Ah, qué bueno! Incentivar la originalidad. Porque él está construyendo otro esquema, está construyendo otra metodología. Nos aferramos mucho, nos parametramos mucho a los esquemas mentales. Nos aferramos mucho a lo que dice la universidad como patrón. Pero lo que nos dice el sistema educativo a través de la universidad o a través del instituto o a través de la escuela, no es que se debe de respetar inescrupulosamente esos procedimientos. Lo que nos dice que eso es una base para la investigación. Lo que nos dice que esos son los puntos básicos que se deben tener en cuenta. Pero no nos dice que es una camisa de fuerza. Porque si nosotros estamos teniendo esto como una camisa de fuerza y sancionando la originalidad, entonces lo que estamos haciendo es matando la capacidad creativa y la capacidad innovadora de los estudiantes. Hay muchas formas de resolver un problema. Como reza un antiguo adagio, muchos caminos conducen a Roma. Y el alumno, desde su perspectiva, va a encontrar la manera de solucionar el problema. Desde su perspectiva, desde su experiencia, desde sus conocimientos previos, va a traer la solución a ese problema. Ahí hay que tener mucho cuidado. Todavía pertenecemos a la sanción. Todavía estamos matándonos a los jóvenes con esa capacidad creativa. Yo recuerdo mucho una anécdota, un cuento de una niña de inicial en el aula. La profesora le dijo a todos los niños, como tarea ahorita dibujen una flor. La profesora pide los trabajos y esta niña, María, le entrega una flor. Y era una flor distinta a lo que a la mayoría de los alumnos había hecho. Había hecho la flor con hojas cuadradas, había hecho la flor de las hojas de color azul, azul cielo. Y la profesora le dijo, no, María, las hojas de la flor son ovaladas. Así tienes que hacerlas, no son cuadradas. Le pidió que rehiciera el dibujo. María se fue a su carpeta a regañadientes y frustrada, diciéndole, profesora, pero esa no es mi flor. Mi flor es esta, y está bonita. María, contra su voluntad, cambió la flor. Se fijó en las instrucciones que la profesora le dio, hizo la flor como la profesora quiso. En adelante, María ya no era original. Toda su creatividad
Se fue al tacho. ¿Qué dijo María? ¿Para qué voy a hacer las cosas diferentes si la profesora me sanciona? A partir de esa fecha, esta profesora mató, asesinó la capacidad creativa de María. Pasaron el tiempo, los años, y a María le piden que sea diferente. María ya adulta, en la universidad, los profesores le pedían que sea diferente. Ella no entendía. ¿Cómo voy a ser diferente? Si toda mi formación académica me dijeron que respetara a los patrones. ¿Qué exige hoy día una compañía para emplear a un joven? Que tenga capacidad innovadora. Pero nuestro sistema educativo está generando y está impulsando la capacidad innovadora. No lo está haciendo. Porque nosotros hemos interpretado de una manera distinta lo que el sistema propone. Porque también nosotros como docentes somos corresponsables. Porque también nosotros a los alumnos le estamos asesinando su capacidad innovadora. No les permitimos que sean originales. ¿Por qué? Porque nosotros también no tenemos capacidad creativa ni capacidad innovadora, porque también nosotros respetamos escrupulosamente el esquema. ¿Y saben por qué? Porque nos cuesta esfuerzo. O sea, nos cansa pensar, crear, ser originales. Ser distintos nos cansa. Y optamos por lo más fácil. Por eso es que ustedes como docentes tienen esta gran oportunidad de cambiar el chip, de desterrar por siempre ya la cultura de la sanción e implementar inmediatamente la cultura del reconocimiento, la cultura de la motivación. Esa cultura donde aprobemos situaciones distintas, para que ese joven mañana tenga una identidad distinta del grupo, para que esa persona mañana, cuando vaya al laboratorio, pueda tener capacidad creativa, capacidad inventiva y pueda ser innovador. Y ellos van a hacer lo que realmente van a transformar la sociedad. ¿Sí? La siguiente reflexión. ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? Esto tiene mucho en conexión con la anterior. ¿Ah? Hoy día, ¿qué nos piden? Resultados. Eficacia. Cuanto más rápido tengamos resultados, ¿sí? Es mejor. No importa. Yo tengo experiencia, más de 34 años de experiencia en la actividad privada. Y el jefe, el gerente nos dice, pues no, nos decía, ¿sabes qué? No nos interesa cómo obtengas el resultado, pero obténlo. Esa es eficacia práctica. ¿Eh? La otra, el otro cliché que se había construido y que se practica en la compañía es, yo no te contrato para trabajar, yo te contrato para producir. Una pequeña contradicción que luego lo explicaré, pero eso es eficacia práctica. Otras empresas son más drásticas. Dicen, yo no te contrato para pensar, yo te he contratado para hacer las cosas. Eso es eficacia práctica. ¿Queremos seguir formando este tipo de individuos? No. Entonces hay que apostar por ese riesgo creador, pues. Pero para poder apostar por ese riesgo creador, estimados colegas,
tenemos nosotros que estar seguros de lo que queremos. Y tenemos que también tener capacidad creativa, capacidad inventiva, para poder transmitirle eso a los jóvenes. Tengo que presentar mis productos creativos, distintos al resto. Y tenemos nosotros la oportunidad, ¿a través de qué? A través de los instrumentos pedagógicos, a través del desarrollo de los esquemas mentales, de los mapas mentales, ¿no? A través de la utilización de diferentes colores, de diferentes gráficos, de diferentes herramientas, a través de las fichas en el aula, a través de los videos en el aula, a través de las dinámicas en el aula, a través de la presentación de diapositivas en el aula, a través de la forma en cómo hablo, la forma cómo desarrollo mi clase. Tengo que ser creativo. ¿Para qué? Para que los alumnos aprecien que están viviendo una experiencia distinta y que el docente está apostando por ese riesgo creador y darles la facultad, darles la libertad. Por ejemplo, en los 15 años que tengo como docencia, en la docencia, yo les digo a mis alumnos, primero les pregunto, ¿qué tal les pareció la clase? Profesor, muy buena, excelente. ¿Valió la pena venir? Sí, profesor, valió la pena venir. Perfecto. La siguiente clase, de acuerdo a su sílabo, es este tema. Sí, profesor. ¿Tienen ustedes la libertad? Mañana, la próxima sesión, les voy a dar 5 minutos o 10 minutos, máximo 15 minutos, para que ustedes traigan un aporte. Para que ustedes, desde su experiencia, su perspectiva, que quieran tratarlo acá, un tema que quieran tratarlo acá, lo traigan. Se quedan mirando y me dicen, profesor, ¿de verdad? Claro. Claro que sí. Si tenemos un bloque de 4 o 5 horas, 5, 10, 15 minutos destinados a ustedes, extraordinario. Y eso me da resultado, fíjense. Porque la próxima clase, de 25 o 30 alumnos, no todos se van a comprar el pleito, como yo digo, ¿no? No todos. Pero si hay 2, hay 3. Pero a mí me basta que uno se compre el pleito. Y me diga la próxima clase, profesor, acá tengo mi material. Profesor, acá tengo este caso de mi trabajo que quiero verlo acá. Perfecto, hijo, ahí está el equipo, ahí está el multimedia. ¿Qué necesitas? Ahí está todo, toma, acá está todo. La clase es tuya. ¿Qué le estoy dando? Se le está dando autonomía, se le está dando libertad. ¿Para qué? Para que apueste por ese famoso riesgo creador. Para que él pueda sentirse un momento realizado, un pequeño momento realizado, y pueda transmitir lo que le costó 3, 4 o 5 horas preparar ese material. Esas circunstancias hacen que nosotros practiquemos con los alumnos y le demos a ellos la oportunidad de que dejen de ser eminentemente eficientes, que logren los resultados por lograr, no que apuesten por la creatividad. Y cuando digo que obtengan los resultados por lograr, es sencillo, y de esto está inundado este espacio. Por ejemplo, si tratamos en el mundo, en el campo de las ventas, vendemos, y no nos interesa cómo vendamos. Simplemente lo que nos interesa es de que el cliente en ese momento nos compre el producto. ¿Sí? Miren, eso se fija en práctica. Un albañil, un constructor, un arquitecto, tiene que construir una casa, un edificio.
No importa, pues. Bájale los agregados, bájale el cemento, cámbiale el fierro. Avanzamos, avanzamos, avanzamos y construimos la casa, ¿sí o no? Eficacia práctica. ¿Qué cosa está en tela de juicio ahí? La práctica de los valores, la honestidad, la responsabilidad. Pero si nosotros construimos hombres y mujeres que mañana van a tener que responder con muchas expectativas a la confianza que el pueblo le da por su cliente, entonces estos señores van a tener que aportar, pues, van a ser creativos y innovadores y además van a practicar firmemente los valores. La siguiente reflexión. ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que puedan derrocarlo? ¡Wow! Este sí es fuerte. ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que pueden derrocarlo? Entonces es una reflexión profunda, ¿no? Que yo he tenido que ir formando a estos jóvenes, a estos nuevos hombres, para que en la vivencia de su propia realidad puedan ser capaces de enfrentar situaciones difíciles y levantarse, sublevarse. Hay pueblos que tienen una sociedad donde los jóvenes se levantan, no en armas, pero en sí en protestas en función de sus libertades constitucionales, porque la Constitución le da al ciudadano el derecho, por ejemplo, el derecho a la protesta, le da el derecho a expresarse libremente. Y eso es lo que nosotros, a partir de la buena práctica de los valores, nosotros vamos a construir mentes en hombres capaces de levantarse para decir su verdad y puedan transformar, cambiar el orden político, el orden social, el orden económico, para no estar subyugados, ¿no?, a una doctrina política, dictatorial, caudillista, que no deja crecer a la sociedad en uso restricto de sus derechos democráticos y constitucionales. Miren, hemos ido nosotros hasta esta tercera reflexión, hemos ido nosotros de menor a mayor nivel. Que la práctica de valores no solamente es una cuestión de lávate las manos, del aseo, ¿no?, como los valores fisiológicos, ¿no? No, sino va mucho más allá. La práctica de valores va hasta la transformación misma de la sociedad. Eso es lo importante. Como siguiente reflexión tenemos: ¿tiene sentido una educación de valores cuando los modelos sociopolíticos presentan unas conductas tan diferentes a las que se quiere promover? Wow. Lo que estamos haciendo es, ¿tiene sentido una educación en valores cuando los modelos sociopolíticos presentan unas conductas tan diferentes a las que se quieren promover? Es decir, ¿hay coherencia? ¿Qué dicen los jóvenes hoy día? Que cuando uno como docente hace contacto con ellos, con las expectativas que tienen, ¿qué dicen los jóvenes? No, ¿para qué voy a hacer así? ¿Para qué me voy a esforzar demasiado? Y mira ya lo que están haciendo. ¿No? ¿No? Lo común denominador, ¿no? No, ¿para qué? Si allá, miren,
voy a estudiar demasiado, voy a ser tan bueno, voy a hacer esto, pero mira, ya ve. Él siendo distinto, tiene más. Ha construido su éxito más rápido. Es decir, no hay coherencia. Con la educación y valores que nosotros estamos propugnando, ¿sí? Con la forma de vida y la forma de actuación, por ejemplo, de nuestros políticos, por ejemplo, de nuestros funcionarios públicos en todos los niveles, en el nivel local, en el nivel regional y a nivel nacional. No hay coherencia, ¿no? Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Porque cuanto esta coherencia, esta incoherencia se va abriendo más, entonces se va detectando una brecha cada vez más grande. Y en la medida que haya una brecha más grande, esta sociedad va a ser ingobernable. Y volveríamos a los inicios de la República, cuando Simón Bolívar dijo que en el Perú se estaba viviendo una anarquía. 1824, Bolívar dijo, el Perú hoy día es una anarquía, es un caos total. No, a 200 años de fundación de la República, no queremos llegar a esa circunstancia. Queremos que esa brecha se aminore, para que haya coherencia entre la educación en valores y la práctica de los mismos. Entonces ahí tendría sentido. Ahí sería mucho más fácil. Por eso es que el reto que nosotros tenemos, hoy día es grande, para hacer que esta educación en valores tenga sentido. La siguiente reflexión nos dice, ¿qué sentido tiene explicar en clase el por qué es importante pagar nuestros impuestos? Si los alumnos comprueban que los que mejor viven no lo hacen. He reducido del tema macro en la anterior reflexión a esta reflexión un tema micro. Cuando el mismo alumno vea que su papá, ¿no?, conversa con el contador y el contador le dice, no declares esto, bájale el monto de la factura. Súbele el monto de la factura para otras circunstancias. Vamos a eludir, vamos a evadir impuestos. ¿Por qué? Porque hoy lo que se practica es ganar rápido para crecer rápido. Eso es lo que vimos en la reflexión anterior, la eficacia práctica. Quiero como empresario, como microempresario, lo antes posible construir un imperio. Entonces recurro a no pagar impuestos. Y cuando yo, como microempresario, no estoy pagando mis impuestos, no estoy practicando un valor importante, es la honestidad. Y como me estoy apropiando de un dinero que no es mío, ya no solamente no soy honesto, sino que adicionalmente ya no soy honrado. Y no solamente eso, la práctica de valores morales, sino que esta no práctica de valores morales me está conduciendo a una sanción administrativa. Y si esta sanción, y si este hábito, mal hábito de no pagar mis impuestos es continuo, permanente en el tiempo, esto se convierte en un delito.
pasible de sanción penal. Y en una auditoría administrativa, una auditoría tributaria, se configura lavado de activos. Fíjense, solamente por la poca práctica o por la no práctica de un valor. Entonces, reitero, ¿qué sentido tiene explicar en clase el por qué es importante pagar nuestros impuestos si los alumnos comprueban que los que mejor viven no lo hacen? ¿Cuánto se evade en impuestos en el mercado? ¿Cuánto los comerciantes del mercado evaden impuestos todos los días? Porque ellos solamente pagan una tarifa flat. Ellos pagan una tarifa pequeñísima. Pero sus ingresos son mucho mayores. Sus ingresos son mucho mayores que nosotros como profesionales, pagamos nuestros impuestos en función de todos los ingresos. Y pagamos mucho más. Entonces, ¿tiene sentido explicar esto? Claro que tiene sentido, para hacerles entender que lo que se está haciendo en la práctica no es correcto. Muchas cosas que se hacen en la práctica no es correcto, no se condicen, es decir, no son coherentes con los valores, con la buena práctica de los valores. Y estamos viviendo en una sociedad de incoherencia. Y esa incoherencia permanente hace que la sociedad, la actuación de los miembros principales de esta sociedad sea inconsistente. ¿Y quiénes son esos miembros de la sociedad? El padre de familia, que no inculca valores adecuados a sus hijos. El padre de familia, que no practica, que no predica con el ejemplo de la práctica de los valores. ¿Quién es más? El funcionario público. ¿Quién es más? El cliente o el usuario, que fomenta, que incentiva la no práctica de valores. En resumen, todos somos responsables, todos somos culpables de que se estén dando así las cosas. Por eso es necesario que nosotros conectemos a nuestros alumnos en la realidad. Conectemos a los alumnos, los conectemos con el conocimiento con la realidad. ¿Para qué sirve este valor? Mira, ve, si no practicas esto, te va a llevar acá. ¿Y te va a llevar a dónde? No a una sanción administrativa, no a una sanción moral, te va a llevar a una sanción penal. Dicho y habiendo reflexionado profundamente, pasamos a detallar un poco más las características de los valores. ¿Por qué la práctica de los valores? ¿Por qué la práctica de los valores es importantísimo? ¿Cuáles son esas características que hacen que yo deba de practicar estos valores? ¿Cuáles son esas características inherentes a cada valor para que yo pueda practicarlos, deba practicarlos y deba fomentar su práctica en los jóvenes, en mi casa, en mis amigos? La primera característica es la apetitividad. Viene de apetito. Dice, los valores son atractivos para las personas, a diferencia de, por ejemplo, las necesidades que son obligatorias. Claro, mi necesidad básica fisiológica es el hambre. Tengo hambre, mi necesidad de alimentarme. Es una necesidad que yo
Tengo que hacerlo. Tengo sed. El descanso, el sueño. No puedo dejar de dormir. No, es que no quiero dormir un día. Ya pues un día aguantaré. Pero 3, 5 días no puedo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la diferencia? Los valores no son una necesidad. Los valores es la práctica de los valores es una decisión. Me tiene que gustar ser honesto. Me tiene que gustar, me tiene que interesar ser responsable. Me tiene que atraer la posibilidad de yo ser honesto. Me tiene que atraer una actuación disciplinada. Me tiene que gustar a mí. Es decir, yo tomo la decisión de la práctica de este valor. En cambio, una necesidad yo no la puedo eludir. Por eso es que el hombre en su libre albedrío toma la decisión de practicar o no practicar esos valores. Y en función del cúmulo de valores que practique, esta persona va a ser mucho más íntegra, va a ser mucho más profesional. La segunda característica es polaridad. Todo valor tiene un antivalor. Fíjense ustedes. Ustedes ven en la imagen una cara, un rostro con dos mitades. Una con color y la otra sin color. Una polaridad. ¿Se es honesto o se es no honesto? Deshonesto. ¿Se es responsable o se es irresponsable? O sea, los dos extremos. En cuestión de valores, no hay término medio. Es decir, no hay gris. O se es o no es usted. Un valor. Puntualidad. O es usted puntual o usted no es puntual. ¿Es usted leal o usted no es leal? Fíjense. Y así, en cada uno de los valores vamos a encontrar que cumple o no cumple, que practica o no practica. Yo no puedo decir, yo soy medio impuntual porque llegué 5 minutos tarde. Soy medio impuntual. No, usted ya es impuntual. Ya llegó después de la hora citada. ¿No? Yo no puedo decir, yo soy medio irresponsable o medio responsable. ¿No? Usted ya falló. Usted ya falló. O sea, ya es irresponsable. Miren. Y la práctica permanente de estos valores, el exponerse en el extremo, ¿sí? Voluntario o involuntariamente, le van construyendo en esta polaridad, le van construyendo en su frente un nombre. Cada individuo con el cual ustedes compartan, con el cual ustedes interactúen, tendrán para ustedes, para cada uno de ustedes tendrán una palabra en su frente. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Claro. Por ejemplo, ustedes ya pueden tener, hasta ahorita ya pueden tener construida una palabra
escrita en mi frente. Pueden decir el profesor responsable. Y es una etiqueta que se nos va poniendo. Este profesor es impuntual. Este profesor nos está mintiendo. ¿No? El individuo va construyendo su marca en función de esta característica importante de los valores, que es la polaridad. Si yo respeto la hora y llego dentro del margen de la hora, es decir, si me han citado para las 7 de la noche, llego yo minutos antes de las 7 de la noche, entonces soy puntual. Y si de esta práctica hago un hábito permanente, entonces mis clientes, mis amigos, mis alumnos me van a poner acá una etiqueta que diga puntual. Pedro es puntual. Y así, yo les invito a que ustedes hagan un ejercicio. Busquen, empiecen por su familia. La mamá es impuntual, es trabajadora, busquen la primera percepción que tienen ustedes del nombre. Por ejemplo, si yo menciono a un amigo, digo, Sergio. Para mí Sergio tiene esta característica de la polaridad en la frente. Para mí. Porque yo tengo una percepción, en función de su conducta, yo tengo una percepción de lo que él es, que es distinta a la de Juan, que es distinta a la de Alejandro. Entonces, cada uno de mis amigos para mí tienen esa palabra, ese término en su frente, por la cual yo lo identificaré. Y la sociedad nos identifica a nosotros por ese nombre que se nos asigna. Y nosotros, como docentes, estamos en la obligación de ir moldeándolos a los alumnos, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, de ir moldeándolos para que eliminen esa polaridad negativa y vayan construyendo una polaridad positiva. ¿A través de qué? A través de la implementación de nuevos hábitos. Y de esos hábitos de la puntualidad, de los hábitos de la responsabilidad en pequeñas cosas. De no aceptarles que digan la mentira, que falten a la verdad. De no aceptarles que sean desleales, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Nos vamos con la tercera característica. Jerarquía. No todos los valores presentan la misma jerarquía. Miren, en el gráfico de la derecha y la diapositiva están valores religiosos, valores espirituales, valores vitales, valores de lo agradable, el confort. Estimados colegas, para mí podría ser uno de los valores importantes, por decir, de lo agradable. Me gusta la comodidad, me gusta el confort, el placer. Si tengo que viajar en una cama de 180 grados, un asiento de 180 grados, para irme lo más confortable posible. Y me voy en la categoría platino. Es un valor para mí. Pero para alguien puede ser su valor más importante un valor religioso. No le interesa la comodidad, lo que le interesa es segura, ¿no? Y tener la tranquilidad para que en la ruta pueda rezar el rosario, ¿no? Y en el camino se va haciendo, pues, cada vez que ve pasar un gato negro, pues, siete persignaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque su valor religioso es para esta persona el más alto nivel, que tiene la mayor jerarquía. Para otros, por ejemplo, tiene más jerarquía el valor vital, que no pueden faltar al gimnasio, que están cuidándose, que son las personas que se cuidan al extremo, ¿no? Que para ellos pueden sacrificar otras situaciones importantes en su vida, como educación, alimentación,
pero con tales de estar bien perfumados, bien vestidos, ¿no? Con tales de ir al gimnasio todos los días y tener los mejores bíceps, todo ese tema, ¿no? Cada uno le va a dar una jerarquía de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su preferencia, le va a dar una jerarquía a los valores. Esta jerarquía lo hizo Schiller, ¿no? Y otros, pues, van a tratar los valores de una manera distinta. Para todos es diferente. No vamos a pretender que la vida sea igual para todos. ¿En mi casa? La siguiente característica. No, estoy en una charla virtual. En la siguiente característica estamos hablando de sistemas. Son todos los Fíjense. miércoles y viernes. Los valores reúnen esta característica sistémica porque no están desconectados entre sí. Sobregastado. No están desconectados entre sí. El curso de Los valores los sábados y están concatenados. 600 soles que pagan. Están vinculados. ¿Ah? Los valores en Vallejo tienen una relación entre sí. Nosotros en el doctorado llevamos la educación, la disciplina, la dedicación, el esfuerzo, la honestidad, el trabajo, están vinculados. Italiano. Para trabajar yo necesito disciplina. El fruto del esfuerzo del trabajo es la disciplina. Pero en doctorado tienes que volver a llevar más avanzado. Para yo tener, pero ahorita, para yo ser competitivo, mejor dicho, acordamos ser íntegro, llevar portugués. Necesito de la práctica de todos los valores. Convalidar. Yo no puedo decir, porque soy honesto, porque ya practico de los 15 valores, practico 14 valores, sí ya soy directamente, íntegro. Solamente presentando sus mentira. Yo necesito practicar todos los valores en el tiempo, por ejemplo, permanentemente. Pedro, porque uno es consecuencia del otro. No esté licenciado, no quieren convalidar. No están desconectados entre sí, sino que forman parte de un conjunto de relaciones. Que ese todo, ese resultado de la práctica de lo integral de los valores, es mi identidad. Es mi propia personalidad. Pero no puedo en esos días. Ahí está la importancia fuertes, de estos valores. Bien fuertes. La siguiente característica. ¿Para la siguiente característica está referida. Sí, pues, claro. Ya. La siguiente característica, referencia a un sujeto. El valor no puede estar aislado de la persona. Decíamos, en la jerarquía de valores. No, pues, pero ¿por qué haces eso? Y yo puedo tener una prioridad sobre la práctica de ellos. Por ejemplo, decía uno, que una persona puede tener el valor religioso como su preponderancia o como su prioridad. Entonces, oye, este valor ¿hablaste con Humberto? No puede estar ahí aislado, sino que tiene que estar mañana va a estar allí en la tarde. A la persona. La persona es quien practica el valor. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre el valor mismo porque el viernes, el sujeto. Porque el valor así como tal, independiente, aislado de la persona, no tiene valor. No tiene significancia. De colación en la mañana a partir de las 10. Para que el valor adquiera su verdadera dimensión, tiene que estar primero en la conciencia del individuo y luego de estar en la conciencia del individuo debe ser practicado en su real dimensión. Claro. Ahí adquiere valor. Vale la redundancia, el valor. Por lo tanto, se dice que el valor es siempre valor para alguien. Supone una referencia a un ser inteligente y sensible, ¿no? Es un valor para alguien. En la siguiente característica, la sexta característica, con lo cual terminaríamos esta sesión,
Dice, quinta característica, su carácter relacional, su objeto y sujeto, o sujeto y objeto. Si un objeto no es conocido o apetecido, se queda en un simple bien potencial, ¿no? Por ejemplo, el oro. El oro. El oro está allí. ¿Por qué tiene el valor el oro? Por la altísima demanda del individuo. Si la persona no le hubiera dado un valor y no tuviera demanda ese metal precioso, no tuviera el valor que tiene hoy día. ¿Por qué un diamante tiene un altísimo valor? ¿Qué pasaría si nuestra sociedad dice, a partir de ahora, el primer valor son los minerales en cobre? ¿Y por qué? Porque se le encontró una propiedad extraordinaria que hasta ahora era desconocida y el cobre pasó a tener por esa propiedad distinta un valor distinto. Como un mineral, como un gas, el bario, por ejemplo. Va a costar más que el oro, va a costar más que los diamantes. ¿Por qué? Porque hay una preferencia, hay un apetito que tiene el individuo sobre esa cosa, sobre ese objeto. Y eso es lo que exactamente se da con los valores. Cuanto más la sociedad practique los valores van a recuperar y va a crecer su significado para la persona. Pero cuanto menos se practiquen, o menos se practiquen en su polaridad negativa, estos valores van a perder el significado, ¿no? Y es lo que está envuelta en la sociedad hoy día, pues, ¿no? Los políticos, miren, los últimos 5 presidentes del Perú en problemas judiciales, en problemas penales. Los 5 presidentes. ¿Por qué? Por la práctica indebida, incorrecta de esos valores. No es que los valores se hayan desaparecido, no es que la honestidad ya no exista, no, sino que no se le ha dado la debida importancia a esos valores y no se le ha invitado a la honestidad a que venga a mí. ¿Y cuándo lo invito a que venga a mí a la honestidad? Cuando yo empiezo a practicar la honestidad. Y ahí está la relación sujeto-objeto. Entonces, nosotros debemos hacer que esta relación entre el individuo y los valores sea cada vez más consistente, sea cada vez más alta. Estadísticamente y metodológicamente, científicamente hablando, podríamos decir que cuando la relación sujeto-valor llega a 1, estaríamos en unas mejores condiciones. ¿Sí? Entonces, miren, pensé avanzar con ustedes los valores básicos para la educación, que es la diapositiva 31, pero creo que el tiempo ya nos está ganando, ¿sí? Porque acá habría que hablar, ya en la próxima clase vamos a hablar de cada uno de estos valores, pero yo los invito a ustedes para que empiecen ya a generar sus propios ejemplos y a compartir con nosotros, entre todos, a través del chat, a compartir ¿qué cosa? Sus experiencias en la práctica de estos valores, de la igualdad, de la justicia, la libertad, la paz, la perseverancia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. Estos son los valores estadísticamente demostrados que más se deben de practicar en los niveles básicos, en inicial, primaria y secundaria. Entonces yo les invito a ustedes, mis queridos colegas, para que la próxima sesión ya traigan sus casos para compartir. La próxima sesión ya traigan sus experiencias de éxito también, cómo lograron motivar a los alumnos esta práctica y podamos nosotros tener una clase amena. Bien, estoy recibiendo por el chat mucha consulta, muchos comentarios. Gracias, muy amables por los comentarios.
No voy a leer hoy día ya porque el tiempo se está venciendo, pero realmente es muy motivador, muy halagador para mí desde esta posición sentir el aprecio, el cariño, la broma también de ustedes a través del chat. Bien, felicitaciones a todos ustedes por su participación y estamos en contacto el día miércoles a las 6:30 de la tarde, como es de costumbre. Muchísimas gracias.